Espero que no se haga pasar por loco, porque no es ningún loco. Porque para hacer eso no necesitas estar loco, me parece a mí. Espero que la justicia se haga cargo de que esté de por vida dentro de la cárcel. Y que lo hagan sufrir. Que sufra. Porque muerto no me sirve. Que le den cadena perpetua y que se encarguen los que están adentro. Que yo sé que ellos ahí adentro me van a ayudar. Aunque no los conozca. Pero que lo hagan sufrir lo mismo que hizo sufrir a mi hija. Estas palabras, pronunciadas en un momento de furia por Alejandra Barzabal, solo eran una válvula de escape para su dolor ante la peor de las tragedias para una madre. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de este caso, ocurrido en la Providencia de Buenos Aires y que estremeció a la sociedad argentina. La llegada de un extraño al barrio terminó por destruir la paz de los lugareños. El caso de Camila Borda. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Camila Borda nació el 18 de septiembre de 2006 en la ciudad argentina de Junín, de la provincia de Buenos Aires. Fue hija de Alejandra Barzabal y Roberto Darío Borda, un matrimonio que, además de Camila, tuvo otros 6 hijos. Pero con el tiempo, la relación de ambos se desgastó y optaron por una separación en términos amistosos. Alejandra se quedó con los niños y Roberto, por su parte, procuró mantener el contacto con todos. Poco después, la vida de Alejandra y sus pequeños tomó un nuevo rumbo, cuando ella comenzó una relación con Guillermo Modesti, un nativo de Junín que se desempeñaba como albañil y quien, a su vez, era padre soltero de una niña que estaba bajo su custodia. Llegado el momento, Guillermo y Alejandra se mudaron juntos al barrio Ricardo Rojas. Ubicado a 3 kilómetros del centro de la ciudad, aquel era un sector muy pobre, con caminos de tierra y viviendas precarias. El nuevo hogar estaba identificado con el número 1550 en la calle Arias. Entretanto, la naturaleza amorosa y dulce de Camila la hacía resaltar entre todos sus hermanitos. Esas características le ganaron un especial afecto por parte de sus abuelos, tanto maternos como paternos. Sin embargo, si había alguien que sentía algo especial por ella, era su tía Beatriz Borda, la hermana de su padre. Tanto adoraba Beatriz a su sobrina que le encantaba tenerla de visita. Y dado que vivían muy cerca, Camila solía pasar las tardes en su casa, jugando en la habitación con sus primas y llenando con su risa cada espacio del hogar. Debido a su poco apetito, su tía cariñosamente la llamaba la flaca, y al mismo tiempo le advertía con amor que, de seguir así, no crecería lo suficiente. Aunque era educada y devolvía el saludo de muchos de sus vecinos, quienes estimaban a su madre, Camila en realidad era una niña bastante introvertida en presencia de extraños. Si acaso se encontraba entre desconocidos, le costaba relacionarse. En cambio, estar entre sus seres queridos la hacía sentir cómoda y, en consecuencia, se mostraba vivaz y alegre. Como estudiante de la escuela primaria número 22 de Junín, Camila destacaba por el disfrute que le producía aprender, lo que se traducía en buenas calificaciones y en la actitud independiente y madura con la que asumía sus deberes. Así, casi nunca era necesario que su madre le recordara que hiciera sus tareas. En casa era común que tanto ella como sus hermanos se encargaran de hacer algunas compras, especialmente la del pan. A tal fin, frecuentaban un almacén cercano, propiedad de Juan Alturria. Adicionalmente, Alejandra y Guillermo cada tanto los enviaban a comprar cigarrillos a otro comercio del barrio, atendido por Milagros, la hija adolescente del dueño. Camila y Milagros se llevaban de maravillas
y era con la jovencita con quien ella podía tener conversaciones de chicas. En su camino de ida y de vuelta al almacén, los niños pasaban por el frente de una quinta deshabitada. Estaba situada en diagonal, a unos 30 metros de su hogar. Era una vivienda de 2 pisos y con un amplio patio lleno de árboles que separaba el portón de la entrada. Los dueños eran su madre y su hijo, de apellido Pajella. El nombre de ella se desconoce, mientras que el de su hijo era Martín. De vez en cuando, Camila y sus hermanos se aventuraban a escabullirse en el patio de la quinta para jugar durante horas. Incluso, Guillermo ingresaba al lugar con los caballos que tenía, y no era raro que otros vecinos hicieran lo mismo. En cierta ocasión, en la que Martín y su madre fueron de visita a su propiedad, se dieron cuenta de la situación, y de inmediato le reclamaron a Alejandra de mala manera, lo que derivó en una discusión entre ambas mujeres. A mediados de noviembre de 2017, la dueña quiso hacer algunas reformas en la quinta, empezando por el patio. Tras recibir varias recomendaciones, ella y su hijo finalmente decidieron contratar los servicios de un hombre llamado José Carlos Varela. Nacido en 1978 en Junín, José era hijo de Ruth, una madre soltera que, a su vez, tenía otros 2 hijos de otro padre, Gustavo y Miguel. Todos habitaban una vivienda situada en la entrada de la ciudad. Cuando Ruth murió, José y sus medio hermanos siguieron viviendo juntos, aunque mantenían una relación más bien distante. Su principal oficio era el de albañil, pero de vez en cuando él tomaba también trabajos como casero de alguna propiedad. Era un buen trato, pues le ofrecía la ventaja de vivir a sus anchas, solo, y adicionalmente, de ausentarse de su hogar por temporadas. Cada vez que le tocaba regresar a vivir a su casa, José tenía por costumbre encerrarse en su habitación, entreteniéndose con su perro. El hombre, que a todas luces era introvertido, dedicaba parte de su tiempo libre a dibujar planos de casas. Era metódico y detallista, algo que elogiaban sus hermanos, quienes lo consideraban inteligente y hábil en su oficio. Otro de sus pasatiempos consistía en resolver acertijos en juegos en línea, al mismo tiempo que agregaba contactos en sus redes sociales. En esta práctica había un detalle llamativo, y era que, mayormente, elegía chicas menores de edad. Además de salir de su casa para cumplir con sus responsabilidades laborales, José solía encontrarse con un grupo de amigos para jugar al fútbol, y en ocasiones participaba en reuniones de una iglesia evangélica. Incluso, para Gustavo y Miguel, se trataba de un hombre bastante misterioso. Eso sí, a diferencia de ellos, no tenía antecedentes penales ni vicios conocidos. Por lo demás, nunca se le vio con alguna novia, y muchísimo menos con una pareja estable. Esa era su vida para el momento en el que fue recomendado para hacerse cargo de las refacciones de la quinta cercana al hogar de Camila y su familia. José aceptó enseguida la oferta laboral y se encontró con la señora Pajella. Recibió de ella entonces las llaves de la vivienda para que pudiera entrar y salir a su conveniencia mientras terminaba los trabajos asignados. Durante los primeros días en el barrio, su presencia llamó la atención. Era un sujeto raro, con el cabello largo y desordenado, además de barba y bigote desprolijos. También solía tener la ropa sucia, probablemente por su trabajo de albañil. El hombre compró varias veces comidas preparadas en el almacén de Juan. Cuando éste no pudo más con la curiosidad y le preguntó de dónde venía y qué estaba haciendo en la zona, José le contó que acababa de llegar de la ciudad de La Plata y que había tenido que salir de allí porque la policía lo había expulsado. Juan pensó que era una broma. Después de todo, alguien con antecedentes penales no lo diría tan a la ligera. Luego, José le comentó que planeaba quedarse más tiempo en el barrio, ya que había alquilado la quinta de la señora Pajella. Lo mismo les dijo a Guillermo y a otros vecinos. A todos les pareció raro que la familia le alquilara la propiedad a un extraño con ese aspecto tan particular, pero nadie sospechó que mentía. En las semanas siguientes, José se dedicó a trabajar en el jardín.
Sin embargo, no parecía tener prisa en avanzar con las tareas que le asignaron los Pajella, pues también se volvió un asunto frecuente verlo sentado a solas en el portón, durante largo rato, observando los movimientos de los demás. A veces se escondía entre las plantas del patio donde antes Guillermo solía llevar a sus caballos. Desde allí, José podía mirar a los niños mientras jugaban en la calle. Incluso, se tomaba el tiempo y la modestia de saludarlos. Por las noches, desde el segundo piso de la casa, José observaba todo lo que pasaba a su alrededor. En cierta ocasión, Camila pudo verlo desde la puerta de su casa, y él le hizo un gesto. Desde ese instante, la niña comenzó a temerle, y fue tan genuina e impactante esa emoción que posteriormente les confesó a sus hermanos que ya no quería vivir allí. Por unos días se fue a la casa de su papá, en el barrio La Loma, pero regresó ante el inminente inicio del nuevo año escolar y porque tenía que rendir unos exámenes relacionados con su ingreso al 6º grado en la escuela número 22. El 23 de febrero de 2017, en medio de sus labores, José se distrajo observando una de las casas cercanas. La vivienda estaba ocupada por Romina y su hermana Mayra, quien tenía una bebé de 3 años llamada Lola, que también vivía en la casa. Según lo relatado por Mayra, fue la pequeña quien captó inmediatamente la atención de José. Él simplemente trabajaba, se la pasaba trabajando acá en el campo, alambrando. Sí. Hace 3 días es lo único que sé que la nena me dijo que la llamaba, nada más. Pero lejos de conformarse con mirar desde lejos, José fue más allá. Le hacía señas que fuera al lugar donde estaba él trabajando, al campo enfrente de mi casa. La pequeña Lola no le hizo caso y corrió hacia el patio de su casa para contarle a su mamá que en ese momento estaba tendiendo la ropa. Mayra le pidió a la niña que entrara y cuando salió para verificar si el hombre aún estaba ahí, él ya se había metido en la quinta. A pesar de lo inusual del episodio, ella no le dio mayor importancia. Así las cosas, tampoco presentó denuncia alguna ante la policía. El domingo 25 de febrero de 2017, mientras la familia de Camila se preparaba para almorzar, dispusieron que, tras la comida, los niños irían a jugar a la plaza. Ya muy cerca del mediodía, Alejandra se percató de que no tenía cigarrillos y faltaba pan. Aunque por lo general no dejaba que Camila saliera sola, esta vez aceptó la propuesta de la niña de ir en bicicleta para comprar ambas cosas. A su salida, Camila fue vista por un testigo cuya identidad permaneció en reserva para brindarle protección. Esa persona detalló que la niña primero enrumbó hacia el almacén por los cigarrillos, allí pagó y luego charló unos minutos como de costumbre con Milagros. Ya de regreso a su hogar, al pasar por la quinta de los Pajella, Camila fue interceptada por José. Acto seguido, el sujeto arrastró a la niña hasta el interior. Una vez allí, Camila se defendió como pudo y en el proceso lo hirió con sus propias manos. Pero el tamaño y la fuerza de José bastaron para doblegarla y a continuación llevarla a uno de los baños del 2º piso. Ahí, sin testigos a la vista, abusó de ella. Después, la mantuvo cautiva, atada de manos y pies y con una mordaza que le impidió pedir ayuda. Adicionalmente, José puso música a un volumen alto, de modo que cualquier grito quedara, de inmediato, ahogado por el sonido. Viendo que el tiempo pasaba y su hija no volvía, Alejandra, Guillermo y sus otros hijos salieron a buscarla y alertaron también a los vecinos para que se sumaran a ellos en el recorrido por el barrio. En vista de que no consiguieron rastros y que su hija no volvía, la desesperada madre fue hasta la comisaría para hacer la denuncia. El reloj marcaba la 1 de la tarde. Toda vez que los oficiales Julieta Moyano y Brian del Río llegaron al barrio, se dispusieron a recrear el trayecto que Camila debía haber seguido. A tal fin, contaron con la colaboración de varios vecinos. En breve, el rastro de la bicicleta condujo a los agentes por la calle de arena hasta el portón de la quinta que ocupaba José. Julieta y Brian llamaron a la puerta y anunciaron en voz alta que eran oficiales de policía
pero no había ninguna respuesta desde el interior. Ya para ese momento, los lugareños, indignados, solo pensaban en entrar a la fuerza. Porque, tal y como dijeron todos, aquel hombre que ocupaba la vivienda desde hacía algún tiempo tenía actitudes sospechosas. El revuelo en el exterior puso a José entre la espada y la pared. Entonces, le quitó la vida a Camila. Luego, dispuso su cuerpo en la bañera. Los avisos con la sirena del patrullero se repitieron por un rato, sin que nadie saliera de la vivienda. Hasta que, de pronto, José apareció, con el torso desnudo y un pantalón gastado. Se acercó a los oficiales, se identificó como el casero, y en principio se mostró reacio a permitir que ellos entraran a inspeccionar. Sin embargo, terminó cediendo. A esas alturas, los agentes tenían sobradas sospechas de que el sujeto había cometido un delito, y lo que deseaban era saber de qué magnitud. De forma preventiva, uno de ellos se mantuvo cerca de José para evitar un posible intento de fuga o alguna reacción violenta. El otro, por su parte, fue revisando los distintos ambientes de la casa. Detrás de los oficiales iban algunos vecinos que también ingresaron para colaborar en la búsqueda, incluida Romina, la vecina cuya casa el hombre también espiaba. De repente, una chica se percató de una pésima señal. Cuando una chica sale y dice, está la bicicleta ahí. Ante el hecho, otro joven se coló en la propiedad de inmediato y fue tras los agentes. Cuando el oficial estuvo a unos pasos de la puerta del baño, José se puso nervioso e intentó a toda costa evitar el acceso, argumentando que había una cañería rota. La excusa apenas le sirvió para ahorrarse unos segundos, porque el policía hizo caso omiso y avanzó. Una vez que corrió la cortina de la bañera, tuvo ante sí la peor escena de su vida. No mejor suerte corrió el joven vecino. Este nene entra adentro, ve el cuerpito a la nena, sale corriendo con un ataque de nervio. Al verlo en semejante estado, Romina quiso constatar si era verdad la terrible noticia. Pero él encuentra. Y atrás de él entro yo, y cuando quiero correr la cortina no me deja la policía. Pero la nena ya estaba en el baño, ya estaría muerta. En ese momento, un sentimiento de impotencia y rabia se apoderó de los vecinos que, enseguida, intentaron hacer justicia por sus propias manos. Nosotros nos volvimos locos todos los vecinos. Le empezamos a romper la quinta, sí, es verdad, uno de los chicos le pegó al tipo. Los lugareños lograron herir a José, pero los policías tenían el deber de resguardarlo y pudieron ponerlo en un sitio aislado, a la par que pidieron refuerzos porque la situación amenazaba con descontrolarse aún más. Y efectivamente, así ocurrió. En el proceso de trasladar al sospechoso al patrullero, el caos se desató en la entrada de la quinta. Decenas de vecinos furiosos atacaron con golpes y piedras a los policías, a los peritos que fueron a recoger evidencias en la escena del crimen, e incluso a los familiares de Camila. En medio de los disturbios, los manifestantes prendieron fuego a 2 patrullas. Las autoridades repelieron el ataque y no solo trasladaron a José a la comisaría, sino que también detuvieron a otras 10 personas por los hechos. En su primera declaración ante el fiscal Sergio Terrón, José aceptó que tuvo contacto con Camila, pero nada más. Bueno, él lo que dijo en 2 renglones de la indagatoria fue que simplemente que la niña estaba parada junto a un perro en el parque en el momento en que él salió a darle de comer al animal y que después no la vio más, no recuerda más nada. No obstante, el fiscal consideró que, con esa versión, José únicamente buscaba librarse del castigo utilizando una estrategia de inimputabilidad psiquiátrica. Al margen de las pruebas directas en su contra, solo restaba confirmar los resultados de los exámenes forenses para encarar el caso. La autopsia fue hecha en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte, y el informe presentado reveló como causa del deceso un paro cardiocirculatorio traumático, derivado de sofocación mecánica. Asimismo, los forenses identificaron en el cuerpo de Camila lesiones que eran consistentes con signos de abuso, además de otro tipo de marcas provocadas por resistencia. Por último, las muestras de material genético obtenidas
resultaron luego coincidentes con el ADN de José. El terrible hecho causó consternación y también mucha rabia en el barrio, donde el hijo de uno es como el hijo de todos. Así cada lugareño sentía que le habían arrebatado a un ser querido con el crimen de la niña. Para dejar salir todos esos sentimientos, durante la noche del 26 de febrero de 2018, se llevó a cabo una masiva movilización en reclamo de justicia. La caravana estuvo encabezada por los padres de Camila y se dirigió hacia la municipalidad con reclamos concretos para el intendente Pablo Petreca. Al unísono, la comunidad expresó su demanda de mayor seguridad en la zona, especialmente para los más pequeños, pues, de acuerdo con sus propias palabras, el caso de Camila no fue un hecho aislado. Ante el temor por posibles incidentes, las autoridades locales decidieron reforzar la seguridad para la manifestación. Sin embargo, la convocatoria se desarrolló con total normalidad. Entretanto, los detectives continuaban buscando evidencias para sustentar la causa y se dieron cuenta de que estaban ante un sujeto bastante perverso. En el transcurso de las investigaciones, se procedió a confiscar el teléfono celular de José, lo que conllevó a un descubrimiento alarmante. La evidencia de que José mantenía 3 perfiles en redes sociales, todos ellos con una cantidad considerable de fotografías y contactos de menores de edad. Como consecuencia, el fiscal Sergio empezó a sospechar que el asalto sexual y la posterior agresión fatal contra Camila no había sido un hecho aislado, sino que, por el contrario, otras personas también podrían haber sido víctimas de actos igualmente atroces. A pedido del fiscal, durante los primeros días de abril de ese mismo año, la justicia de Junín, representada por la jueza de garantías tercera, María Laura Durante, confirmó la existencia del delito y, en consecuencia, José fue acusado por homicidio doblemente agravado por ensañamiento, alevosía y motivo criminal relacionado con abuso sexual. Todo se hizo con base en la declaración indagatoria de José, los elementos probatorios recopilados y los distintos testimonios recolectados. La pena que perseguía la fiscalía era la prisión perpetua. Entretanto, a la espera del juicio, José quedó recluido en la unidad penal número 3 de San Nicolás. Por esa época, los psiquiatras Estefanía Calvet y Gustavo Villafañe le realizaron diversas pericias psicológicas para evaluar su salud mental. En el transcurso de dichas evaluaciones, él mantuvo su coartada de no recordar nada de lo sucedido aquella tarde. No obstante, ambos especialistas concluyeron que, a pesar de presentar una personalidad esquizoide, con el agregado de falta de afecto, en el momento en el cual perpetró los delitos, José tenía absoluta comprensión de la criminalidad de sus actos. En opinión del fiscal, la actitud del acusado lucía como una suerte de amnesia selectiva. Superada esa instancia en la que el sujeto fue considerado imputable legalmente, se fijó el 5 de noviembre de 2018 como la fecha para la primera audiencia en tribunales. El 18 de septiembre de 2018, día en el cual Camila cumpliría 12 años, sus seres queridos organizaron una emotiva convocatoria en una cancha cercana a su casa. La ocasión fue propicia para que vecinos y amigos se solidarizaran con Alejandra, brindándole todo el apoyo posible. Quizás el momento más emotivo fue cuando los presentes soltaron globos blancos hacia el cielo, un gesto que cobijaba el deseo de que llegaran tan alto como la niña. Entre lágrimas, palpitaba entre los asistentes la esperanza de que su crimen no quedara impune. El juicio contra José comenzó en la fecha acordada en el Tribunal Oral número 1 en lo criminal de Junín. Allí, en la sala del 6º piso del complejo, estuvieron el acusado, así como familiares y allegados de la víctima. Estaba previsto llevar a cabo 2 audiencias y que participaran en ellas unos 15 testigos. Los jueces a cargo fueron Miguel Ángel Vilaseca, Esteban Melilli y Karina Piegari. En los alegatos iniciales, el fiscal Sergio y el abogado de la familia de Camila, Federico Mastropierro, presentaron formalmente la solicitud de que José fuese sentenciado a prisión perpetua en virtud de la gravedad de los delitos que se le imputaban. En tanto, la estrategia de la defensa a cargo del abogado Gerardo Doyle consistió en declararlo inimputable
por razones de salud mental, para rebajar los cargos y por ende la pena. A tal fin, se alegó que sufría un trastorno de personalidad esquizoide combinado con un cuadro de amnesia. Sin embargo, en su turno en el estrado, los psiquiatras Estefanía y Gustavo expusieron sus conclusiones y estas a su vez fueron ratificadas por la perito del Poder Judicial de Junín, Mirta Bruno. De tal modo quedó descartada la pretensión de la defensa, pues los expertos aseguraron que su psiquis funcionaba dentro de los parámetros de la normalidad, con plena comprensión de sus actos. El jueves 15 de noviembre de 2018, en horas del mediodía, los jueces Miguel, Esteban y Karina emitieron un fallo unánime. Como autor penalmente responsable de la comisión de los delitos de abuso sexual calificado por haber sido cometido mediante acceso carnal en concurso real con homicidio doblemente calificado por su comisión mediante alevosía y crimen causa, estas últimas dos calificantes en concurso ideal. A continuación, José Carlos Varela, de 40 años, recibió una sentencia a cadena perpetua, la máxima condena del Código Penal argentino, por el crimen cometido en contra de Camila Borda. El sujeto permaneció en silencio cuando se pronunció la condena. A pesar del dictamen, del hecho de saber que el culpable está tras las rejas y del transcurso del tiempo, la pérdida de la pequeña continúa siendo una carga emocional abrumadora para su familia, especialmente para Alejandra. Como madre, ha sufrido profundamente las secuelas del que fuera, en sus propias palabras, el día más oscuro de su vida. Desde entonces ha procurado sobreponerse para seguir adelante. En esa diaria batalla interna, ha confesado que muchas veces las sonrisas de otros niños suelen actuar como un bálsamo, pues en ellas ve también a su hija. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.